Continuamos en el 9º Congreso Internacional de Estudios sobre Medios de Comunicación y 15º Congreso Internacional sobre la Imagen. Vamos a dar inicio ahora a la segunda sesión plenaria y debate. Esta sesión plenaria va a ser en español y será sobre el trasvasamiento generacional en los hábitos de consumo de información y su impacto en la construcción de la imagen. La disertante de esta sesión plenaria será la licenciada Cecilia Mosto, profesora de la Universidad Abierta Interamericana, y quien va a estar moderando es el doctor Adrián Arroyo, profesor de la Universidad Abierta Interamericana. Cuando termine la exposición de la licenciada Cecilia Mosto, se va a abrir un espacio de preguntas por parte del público y le damos entonces la palabra al señor moderador. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Para mí la verdad que es un verdadero placer estar aquí. En principio agradecer por supuesto a las autoridades de la Universidad Abierta Interamericana y en particular a Fernando Espinosa, a nuestro decano, Marce Mosquera y... ¿qué dije yo? El intendente de La Matanza. Bueno, hoy a la mañana, claro, está bien. Parecido, ¿no? Sí. Se estaban grabando, borren esto, por favor, corten acá. Fer Bóveda y a Carly Tonela, autoridades cercanas con las que compartimos todos los días en nuestra casa, en la Universidad Abierta Interamericana. Gracias por la generosidad y por darme este espacio de participación para moderar ni más ni menos que a una grande Cecilia Mosto. Huelgan las presentaciones sobre vos en particular, pero iniciaría esto preguntándote de manera muy sencilla ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto del trasvasamiento generacional en los hábitos de consumo en medios? Y bueno, tengo las 10 preguntas para hacerte antes de la presentación, pero sé la presentación y después te hago las 10 preguntas. Dale, buenísimo. Hola a todos, buenas tardes. Espero no ser un plomazo en el momento de la digestión, que han comido tan rico. Bueno, de nuevo, repito el agradecimiento a Fernando Espinosa, a Fernando Bóveda, al decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a Marcela Mosquera, directora de la carrera de Publicidad, y a Carla Tonela, que es la directora de la carrera de Relaciones Públicas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sí? En primer lugar, me gustaría definir desde dónde voy a hablar, ¿no? Y cómo llegué a ese título con la presentación. En realidad, el título de la presentación es un concepto que vengo utilizando hace bastante tiempo a partir de las investigaciones. Yo me especialicé en investigación, soy politóloga, estudié ciencias políticas hace millones de años, y después cursé la maestría de metodología de la investigación en Flaxo, ¿sí? Así que arranqué haciendo investigación siempre. Investigué 10 años para la política, en los primeros años de la democracia en la Argentina, pero después, en la década del 90, empiezo a trabajar también con empresas, ¿sí? En investigación, pero siempre también en la comunicación política de las empresas, no en marketing, ¿sí? Si bien hago investigación para producto o marca producto, pero mi especialización siempre se circunscribió a investigar y proveer información para la comunicación política de las empresas. Es decir, su relación con las comunidades próximas, su relación con el gobierno, su relación con los medios de comunicación, etc. Entonces, lo que fui un poco testigo privilegiada de los cambios en el sistema de medios que se producen en los últimos años, ¿no? Siempre en la investigación y además los requerimientos de investigación y el desarrollo que pude hacer de estudios me vienen de empresas mediáticas, de áreas de comunicación de empresas y de entidades intermedias que representan a la industria. Entonces, en ese sentido, he dialogado y he, digamos, tratado de construir datos desde diferentes problemáticas de la industria. Y en las últimas mediciones, yo lo que veía
y lo que veo es que hay una pérdida de relevancia de la segmentación etaria para las estrategias de comunicación, ¿sí? Pérdida de relevancia siempre comparado con periodos anteriores, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ahora vamos a ver, traje muchos datos, pero bueno, vamos a ver que las poblaciones adultas, digamos, en sus estructuras de preferencias, tienen incluidas todos los soportes tecnológicos y el acceso, digamos, a los nuevos medios, igual que las poblaciones jóvenes, ¿sí? No hay diferenciación como antes, que uno podría decir, bueno, tal medio es gente de 50 a 50 años a más, tal medio, o tal periodista, o tal influencer, o determinado soporte. Ahora, por motivos que gracias a este congreso también pude profundizar, y que voy a compartir con ustedes. Ustedes me dirán después si les parece, si están de acuerdo, si hay algo que no les cierra, ¿sí? Porque una de las características que tiene el sistema de medios es el cambio permanente, ¿sí? Estamos funcionando sobre algo que no termina nunca de ser novedoso. Bueno, entonces, un poco, voy a compartir con ustedes en este rato datos a partir de estudios, de encuestas, de audiencias, y también cuando pensaba, bueno, ¿cómo estructuro el contenido de la presentación? Digo, bueno, hay que partir de reflexiones vinculadas al contexto de época. Es decir, la evolución del sistema de medios, los cambios que se producen, esto de estar todo el tiempo diciendo los nuevos medios, hace 20 años que estamos diciendo los nuevos medios, no les pasa nada más que al sistema de medios, sino que nos pasa a todos en nuestra vida, ¿no? Entonces digo, bueno, un pequeño enfoque conceptual para entender, digamos, el territorio que estamos analizando y entenderlo desde una perspectiva un poquito más amplia, permite muchas veces también poder anticiparnos a lo que puede pasar, ¿no? Entonces, estructuré la presentación sobre 4 ejes. Perdón, traigo sobre 4 ejes. Así vamos compartiendo y ustedes van también, nos vamos anticipando lo que va a venir después, que cada uno de estos ejes quedan enganchados. Bueno, el primer eje, estabilización dinámica, que no es un concepto mío, es de Helmut Rosa. Helmut Rosa es un filósofo y sociólogo alemán, es tercera generación de la Escuela de Frankfurt, y él tiene un libro muy interesante que se llama Aceleración Aceleración, perdón, bueno, y alienación. Aceleración y alienación, ¿sí? Él no es aceleracionista, ustedes saben que toda una corriente de filósofos aceleracionistas, él no lo es, pero sí reflexiona mucho sobre el aceleracionismo, ¿no? Bueno, voy a tomar algo mínimamente de esto, pero a mí me parece que es importante para poder interpretar todos los datos que después voy a compartirles. Me parece que interpretarlos desde el análisis de la aceleración hace que podamos entenderlos e interpretarlos de una manera más fácil. Entonces vamos a hablar mínimamente de lo que Rosa define como estabilización dinámica, es decir, tomar como normal el permanente cambio, encontrar la normalidad en el permanente cambio, ¿no? Entre los motores de la aceleración que todos vivimos, bueno, el cambio va a ser la normalidad. Él se refiere a eso con estabilización dinámica. Después, bueno, a partir de eso, y también tomando prestado del pensamiento de Rosa, vamos a ver cuáles son los factores de aceleración del sistema de medios y del sistema de información, ¿sí? ¿Qué es lo que acelera los cambios en el sistema de medios? Pero después voy a hablar de lo que desacelera los cambios en el sistema de medios. Rosa también hace referencia a que hay
factores de aceleración, pero hay también factores de desaceleración, que por supuesto son mucho más irrelevantes desde el punto de vista de la influencia en el comportamiento, pero existen. Y para mí también, en el consumo de medios, existen factores de desaceleración que no son irrelevantes, que desde mi punto de vista son relevantes y que sostienen una estructura tradicional de medios, ¿sí? No desaparecieron una serie de medios y para mí eso está atado a los factores de desaceleración. Entonces, muy bien, en primer lugar, aclarar que lo que vamos a ver es una foto, que justamente el día de mañana esto pueda perder vigencia, digamos, vamos a seguir hablando de nuevos soportes, nuevas modalidades y nuevas características en el consumo y en la demanda de información, ¿no? Entonces, es simplemente una foto, y lo titulé así, ¿no? A un cambio le sucede otro cambio, al que le sucede otro cambio, al que le sucede otro cambio. Así estamos, ¿no? Así que, bueno, tomé también de Pablo Frank, que es un artículo que se llama La era de la inteligencia artificial, aceleración de la aceleración. Él construye o piensa que la inteligencia artificial lo único o lo mucho que hace es acelerar lo que venía acelerado, ¿sí? Estábamos ya, a partir de la aceleración tecnológica, en un tipo de vida dominado por la aceleración. Entonces lo que dice es, solamente la inteligencia artificial vuelve a acelerar, es un factor de aceleración. Y lo más importante, que esto a mí me parece, no lo vamos a poder desarrollar acá, pero bueno, lo quiero dejar acá y retomarlo, en todo caso, más adelante. Lo más importante es ver cómo todo esto influye en los procesos de toma de decisión y en la construcción de opinión o en la construcción de imagen, ¿no? A veces siento que los profesionales de comunicación estamos muy enfocados en los clics, en las interacciones, en la visibilidad, en todas métricas cuantitativas y que tienen que ver con lo inmediato, pero perdemos de vista si esos clics y esas interacciones, o cómo están influyendo esos clics e interacciones en la toma de decisión, en los procesos de toma de decisión y en las nuevas construcciones de modelos o de imagen, ¿no? Y vuelvo a Rosa, a Helmut, y él dice algo que sí tiene que ver con mi presentación y lo que voy a tratar de mostrarles, que es justamente la pérdida de relevancia de la segmentación etaria en los medios, en el sistema de medios. Él dice que los cambios, digamos, generados por la aceleración, pasaron de ser cambios entre sucesivas generaciones a ser cambios entre dos generaciones y hoy vivir muchas vidas en una misma generación, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el tema de la indiferenciación etaria en la estructura de medios. No estoy hablando de indiferenciación en los contenidos, ¿no? El desarrollo de contenidos, sino en la estructura de medios. Helmut Rosa, que se los recomiendo, ahora publicó un libro que se llama Resonancia, que también es muy interesante. Son medios ladrillos, pero hay capítulos que van directamente al tema que nos convoca, que es la comunicación, y que la verdad que ayuda muchísimo a poder interpretar y a poder entender lo que está pasando. Él habla de motores de aceleración tecnológica, la aceleración del cambio social y la aceleración del ritmo de vida, ¿no? Y tomo simplemente esta frase, que en nuestra sociedad moderna solo puede hallarse la estabilización en la velocidad y en la innovación, ¿no? Esto me parece interesantísimo de poner foco en algo que se ve muy impactado por todo esto, que es justamente la circulación y la distribución de datos, de imágenes, de información en general. Entonces, bueno, ahora vamos a lo empírico, ¿no? A ver qué pasa en las preferencias de la gente. Hay una característica que surge de las investigaciones. También, por suerte, tuve posibilidad en todos estos años de investigar desde diferentes zonas geográficas y de diferentes metodologías, ¿no? Cualitativo, cuantitativo. Así que vamos a ver algo de, digamos, extraído de las diferentes técnicas.
Y una de las cosas que aparece es que hay un lenguaje común, ¿sí?, en el consumo de información, por edades. Ya todos emitimos y recibimos información de la misma forma. Entonces voy a señalar 3 elementos, ¿no?, característicos. Uno que tiene que ver con la intensidad del consumo de la información. Otro, esto, ¿no?, la pérdida de relevancia en la segmentación por edades, que hace que ocupe los primeros puestos de los rankings de preferencia en las redes sociales, tanto para poblaciones adultas como jóvenes. Y, me lo dividió en 2. Y por otro lado, que esto para mí es el factor de desaceleración, es la asimilación de medios tradicionales por los segmentos jóvenes, que vamos a ver a dónde están los drivers de este último punto. Intensidad de consumo, bueno, esto se verifica de manera permanente y de manera creciente. Siempre, sobre todo en la Argentina, hay como un comportamiento muy intenso en el consumo de información, también por diferentes factores, pero ahora se integra a esa intensidad el segmento joven. Y no solamente la segunda juventud, es decir, la que arranca a los 24 hasta los 30 y pico, sino también de la primera juventud, ¿sí?, que era algo que antes los estudios arrojaban mayor indiferencia por la información de la actualidad en los segmentos más jóvenes. Bueno, entonces tenemos estos 3 elementos. Intensidad, que suma a los jóvenes y que se multiplica. Canales utilizados, o sea, la tecnología como homogeneizador de los canales que utiliza toda la población, y la asimilación de medios tradicionales por la población joven, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver información. Este es un estudio que se repitió, hecho por, financiado por la Unión Europea y AFOPEA, al Foro de Periodismo Empresario, que es, digamos, un estudio que intenta identificar comportamiento en el consumo de información, ¿sí? Y sobre todo ponía mucho foco en la desinformación y ver qué pasaba con las noticias falsas y la desinformación en la Argentina, ¿sí? Bueno, pero esto a mí me parece que es representa muy bien el comportamiento que tenemos en esta sociedad y que nos diferencia de otros países y de la región en el consumo de información. Fíjense que cuando se pregunta a la gente cómo se autopercibe en términos de consumo de información, la mayoría de los encuestados se autoperciben como muy informados o informados, ¿no? Esto es un rasgo cuando uno hace focus group, cuando se hacen entrevistas en profundidad, cuando se investiga por cualquier lado, a la gente le resulta muy interesante mantenerse informada. Es un rasgo, un atributo. Cuando uno hace focus y aparece alguien en el focus que dice, yo tengo un amigo funcionario del gobierno, o tengo un amigo que trabaja en un medio de comunicación, todas las miradas se vuelcan, digamos, a esa persona, y esa persona empieza a tener el poder dentro de la sesión, se convierte en líder rápidamente. O sea, el propietario de la información en nuestra sociedad es una persona, digamos, importante. Entonces hay una autopercepción de información. Ahora vamos a ver cómo esto se relaciona con el consumo, ¿no?, con las audiencias. Y después, cuando se pregunta con qué frecuencia te mantienes informado, siempre es diariamente. O sea, una intensidad importante y una autopercepción también interesante. De estos 2 indicadores, lo que me resulta interesante es la curva vinculada a las edades. Ustedes fíjense que, por supuesto, hay un comportamiento de la curva ascendente hacia los segmentos de edad más adultos, pero si nos fijamos de dónde surge la curva en el segmento joven, aparece superando el 50%, ¿sí? Es decir, el 50%, y en este caso, digamos, el 67%, que esto fue en 2022, ¿sí?, diariamente, estas serían los 2 indicadores anteriores relacionados: cómo te autopercibís
y con qué frecuencia consumís información. Bueno, en los segmentos más jóvenes aparece la autopercepción y la frecuencia superando el 50% de las encuestas, ¿sí? De las opiniones. O sea, ya ahí vemos, no es que tenés el 20%, ¿sí? Tenés más del 50%. Es decir, que ese rasgo que tiene la sociedad también lo tienen los jóvenes de esta sociedad. Y a esto contribuyen, además de ciertas características propias, culturales, empieza a influir muchísimo en esta intensidad de consumo, lo que es el consumo incidental y las news finding, ¿no? Es decir, esto de delivery de información. Todos abrimos los celulares y nos aparecen datos, nos aparece información sin haberla pedido. Entonces, claramente, esto hace una diferencia enorme entre mi juventud y la juventud actual. Yo, cuando tenía 20 años, bueno, yo estudiaba ciencias políticas, pero cualquier otra persona a mi edad veía que entraba a un diario y ni lo miraba. Los adultos miraban por ahí eso o estaban en contacto con la información. La gente joven empieza a informarse mucho después, antes. Ahora hay un consumo inicial de información mucho más prematuro, ¿sí? Y de alguna manera esto que yo estoy diciendo incidió, o sea, ahora lo digo, pero lo podemos tomar después, incidió muchísimo en las elecciones presidenciales, en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? En donde había, ¿por qué? Porque el consumo de información joven genera un comportamiento totalmente diferente, un comportamiento diferente frente a las marcas, un comportamiento diferente frente a la política, frente a una serie de elementos y de factores. No es que nada más se informen más, sino que es otra cabeza, otra cabeza. Entonces, bueno, esto, ¿no? Delivery constante y gratuito, es decir, yo ni siquiera tengo que pagar, ni siquiera tengo que estar digamos, suscripto a un diario para que me lleguen las cosas. O sea, me llega información gratuita permanentemente, inclusive de los principales medios que compiten entre sí. Hay versiones gratuitas y hay versiones a partir de suscripción, ¿no? Una fluidez, un volumen y una gratuidad en la oferta comunicacional enorme. Bueno, mayor cantidad de productos informativos, que esto, ahora vamos a ver uno de los nuevos formatos que a mí me resultan súper interesantes y que habla de esto que estoy diciendo, ¿no? Todo lo que son los programas de streaming que aparecieron, por supuesto hace mucho que están, pero que se multiplicaron el último tiempo, tiene que ver con todo lo que estoy hablando en este momento. Bueno, fíjense este otro dato, ¿no? Nosotros clasificamos a los perfiles de la población en hard consumer de información, medium y light, ¿sí? Es decir, tenemos una escala que combina frecuencia en el consumo de información y cantidad de canales que, a través de los cuales se informa. Y a través de esa combinación de cantidad de canales y frecuencia en el consumo, armamos unas categorías que se llaman light, medium y hard, ¿sí? Fíjense, esta es la torta, ¿sí?, que describe el perfil de consumidor de información del segmento entre 18 y 26 años. Y el 26% es hard consumer, es decir, se informa a través de toda la lista que damos de canales, a través de más del 50 o más del 30% de los canales, y además con una frecuencia diaria de los 3 canales de información, ¿no? Entonces, fíjense que la diferencia que hay entre el 18 y 26 años y 56 años de más es casi irrelevante. O sea, la configuración de la torta por perfil de consumidor de información es muy parecida. O sea, hay variaciones, pero no hay una torta diferente, no hay una configuración diferente en la estructura de consumo por edades, ¿sí? 6 puntos porcentuales de diferencia nada más el hard consumer joven contra el hard consumer adulto. Un estudio cualitativo que hicimos también, financiado por la Unión Europea y ejecutado por FOPEA, consistió en cualitativo y en observación. Relevamos planillas de observación entre más de 100 personas, distribuidas por segmento joven en diferentes zonas del país y por género. Y lo que
lo que apareció, digamos, como media de comportamiento es una continuidad diaria en la conexión en los canales para obtener información, tanto digamos, en el momento antes de salir al trabajo y además por varios canales, es decir, no solamente por internet o por celular, digamos, por lo que me viene por el celular, sino también la conexión por TV cable, ¿no? Esto de el cable reemplazando a la radio en la información de la temperatura y lo que uno necesita para salir de la casa. Bueno, hay una serie, un paquete, un mix de medios que se utilizan a lo largo del día y que son consultados a lo largo del día. Fíjense, este es un estudio reciente de hace 2 o 3 meses, que también me pareció muy interesante compartir con ustedes este indicador, ¿no? Nosotros sacamos el promedio de canales de información, es decir, te informás diariamente, bueno, ¿por qué canales? Y hay una lista larga de canales. Y el promedio, en este caso, la cantidad de canales promedio por los cuales se informa. Fíjense, los segmentos, el segmento más bajo de 18 a 24 años, sostiene que se informa a través de un promedio de 2.5 canales. Hay también un comportamiento ascendente de la curva a medida que vamos avanzando en la edad, pero no duplica, digamos, está en 3.8, es decir, es alto, es alta la media de consumo joven. Y algo parecido, pero no me voy a meter ahora, pasa con el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico, fíjense que hay una gran diferencia en el nivel socioeconómico alto con respecto del más bajo, pero el D, o sea, D1 o D2, está reconociendo que se informa a través de casi 3 canales diariamente, ¿sí? Consume información a partir de casi 3 canales. Bueno, acá llego a un punto que me interesa, digamos, compartir, esto de los nuevos medios, ¿no? Esto es un estudio también muy reciente, es a nivel nacional, y acá tenemos diferentes canales, ¿no? Redes sociales, por donde se informa de la actualidad internacional y del país. Redes sociales, televisión por cable, aire, sitios de internet, motores de búsqueda de radio, sigo cuentas de periodistas o de medios, a través de mensajerías o aplicaciones, y llegamos a streaming, programas de streaming. Incluimos por primera vez el tema de los programas de streaming y aparece con 13%. Pero si vemos en el segundo segmento de edad, digamos, asciende al 19% el consumo de información. Estos canales son canales y programas concentran una audiencia de segmento joven y nivel socioeconómico alto. ¿Okay? O sea, sube entre los segmentos jóvenes digamos, la visualización de estos programas y además en nivel socioeconómico ABC1. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una serie de nuevos soportes, nuevas alternativas que también plantean una serie de interrogantes para la estrategia de comunicación. ¿Cómo vamos a circular? ¿Cómo vamos a circular información de la marca, información de la empresa, información de la que sea a través de estos canales? Y fíjense, y de estos programas, fíjense que lo que integra estos canales, si bien atiende a una demanda de consumo de información joven, el formato es bastante tradicional, es decir, es disruptivo, por supuesto, no digo que no, pero en algunos aspectos es bastante tradicional. No es que te encontrás con cosas súper extrañas. Te encontrás con cuestiones que para nuestro segmento etario son bastante familiares, como Lalo Mir, creo que es él, o María O'Donnell. Bueno, después en Neura también tenés columnistas que participan en TN. O sea, hay ahí una estructura que es de consumo joven, pero que tiene un formato muy tradicional, ¿sí? Entonces, esto recupero lo del tercer slide, que tiene que ver con, bueno, hay cambio, los adultos se conectan por las redes, pero los jóvenes también tienen
cierta propensión a buscar información en canales tradicionales o con formatos tradicionales. Y eso es la contracara de lo anterior. Es la contracara del primer comportamiento. Porque el volumen es tan grande, gracias al acelerador, digamos, a la inteligencia artificial, a la tecnología, que todo el tiempo se busca validación. Se busca validación de todo lo que uno recibe, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender cómo conectarse con esos formatos, ¿no? Los anteriores. Esto es algo nuevo para las agencias, para las áreas, bueno, cómo podemos aprovechar, cómo podemos explotar, cuáles son sus contactos, cuáles son las audiencias, cuál es el perfil de los programas de streaming. Bueno, esto es simplemente dato y lo mismo que vimos recién, pero desagregado por edades. Fíjense que el primer segmento joven, de 18 a 24, después tenemos de 25 a 34, es el menos informado, pero el 54, todos tienen en primer lugar a las redes sociales. Es decir, hay una homogenización del comportamiento de las audiencias a partir del acceso a la tecnología. Es decir, no hay diferencia entre 65 años y más y 18 y 24. ¿Sí? Ahí tenemos, digamos, un canal que puede llegar a los diferentes segmentos. ¿Okay? Las mayores brechas digamos, aparecen en los niveles socioeconómicos, básicamente. Y en la primer juventud, con respecto a la siguiente. La siguiente ya es adulta. Su comportamiento frente al sistema de medios es un comportamiento adulto. Este no, pero sin embargo también tiene un consumo intenso de información. Bueno, fíjense, esto es lo que les decía. Programas de streaming, acá sube el 19% en el segundo segmento joven y sube al 24% en población ABC1. ¿Sí? Entonces ahí hay ciertas particularidades que hay que apurarse a conocer y a utilizar, ¿no? Bueno, ahora si hacemos doble clic en redes, ya falta poco. ¿También? Sí, pobres. Si hacemos doble clic en redes sociales, aparecen matices y diferencias, ¿no? Por supuesto. Fíjense que acá lo tenemos segmentado por edad al consumo en redes y en la población de 56 años y más, Facebook es más importante, ¿no? que Instagram, por ejemplo. Pero en el primer, digamos, de 25, en los más jóvenes, la más importante es Instagram, ¿ok? Que tiene el 73%, perdón, sí, el 77% y después con el 72% Facebook, o sea, tampoco está tan lejos, ¿sí? Y hay algo que me llamó la atención y que también lo comparto con ustedes, que a lo mejor a ustedes no les importa en lo más mínimo, a mí sí, que es líderes de opinión. Nosotros tenemos una segmentación entre personas que son multiplicadores de opinión y los llamamos líderes porque son conductores de organizaciones de la sociedad civil o gerentes de empresas, etcétera. Y fíjense la red social X cómo sube en ese segmento, ¿sí? Sin embargo, no en en población general, fíjense cómo baja, al 25%, como preferencia de consumo de información. Ahí, digamos, hay como una lógica que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Pero me resulta interesante. Bueno, esto nada más, unas notas de color para terminar con la data, digamos. ¿Qué es esto, no? Claramente, no estoy diciendo nada nuevo, hay una conectividad intensa, tecnológica, entre las personas adultas. Bueno, vamos a ver rápidamente los que desaceleran. Todo esto la tecnología acelera. Vamos a ver lo que desacelera, ¿sí? Acá pongo todo cambia menos la debilidad de las instituciones, ¿sí?
la polarización y la manipulación de la información. Esto es un desacelerador de la tecnología, de lo que acelera la tecnología. No solamente en la Argentina, sino que en muchos países hay desconfianza, por supuesto, de lo que se consume, y depende cuál sea la relación con las instituciones, hay más o menos desconfianza, ¿no? Pero vamos a ver alguna información de acá. Me parece que lo dejé sin pila a esto. Sí. Bueno, lo maté. Bueno. Bueno, esto son verbatim de Focus Group, ¿no? Una cordobesa joven. Siento que informarme por estos medios es aceptar la opinión del otro, la tomo, la dejo ahí y yo trato de generar mi propia opinión. Es importante informarme, pero también generar mi propia opinión. O sea, esto de, bueno, a ver, todo el tiempo validar, ¿no? Validar lo que me dan.